Preguntas y respuestas del examen de ciudadanía en español. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Debido a que hay 50 estados. Mencione un poder que sea solo de los estados. Proporcionar protección. Policía. ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. Puerto de Nueva York. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Es un deber cívico. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Susan B. Anthony. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de religión. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso de Estados Unidos. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra en Irak. ¿Cuáles son 2 posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario del Trabajo. ¿Qué hace el Poder Judicial? Explica las leyes. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos.
¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Avión. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria para estados pequeños. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? 14ª enmienda. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer presidente de Estados Unidos. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Nativos americanos. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de Estados Unidos. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Después de la Primera Guerra Mundial. Provea el nombre de su representante en Estados Unidos. Las respuestas variarán. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos.
¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de Estados Unidos. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Inventor. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Tribunal Supremo, Corte Suprema. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que Estados Unidos está libre del control británico. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa "nosotros el pueblo"? Autogobierno. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX. Guerra México-Americana. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Pueblo. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Declarar la guerra. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Define las partes del gobierno. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Porque tienen más gente. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder Ejecutivo. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de la Independencia,
Día de Acción de Gracias, Día de Navidad. Nombre la Guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La Guerra Civil. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Ayudó a establecer el primer banco de Estados Unidos. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Luchó por los derechos civiles. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? Las respuestas variarán. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A los ciudadanos de su distrito. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. Nombre las 3 ramas del gobierno. Congreso, presidente y los tribunales. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución de Estados Unidos. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre 1. Presidente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. ¿Qué protege la Carta de Derechos?
los derechos básicos de los estadounidenses. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad, libertad. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Naturalización. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es un deber cívico. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente de Estados Unidos. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? Tribunal Supremo, Corte Suprema. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Asesinato de Lincoln. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Primera Guerra Mundial. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo, la Corte Suprema? 9. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Corte Suprema? John Roberts. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. Las respuestas a las siguientes preguntas pueden cambiar debido a las elecciones. Consulte la sección de descripción de este video para obtener actualizaciones. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Por favor, dé me gusta a este video y compártalo con sus amigos y familiares. Gracias.